Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno activó una profunda agenda de cambios en materia urbana y fiscal que comenzará a tomar forma desde junio con foco en la desregulación del suelo. La propuesta del Minbu busca reducir el precio de las viviendas nuevas mediante mayor densidad residencial, menos exigencias de estacionamientos y permisos más flexibles. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió un nuevo frente al anunciar que se estudia la venta gradual de propiedades fiscales. La medida instala un debate estratégico sobre uso de activos públicos, planificación territorial y sostenibilidad fiscal, especialmente en zonas con potencial minero, inmobiliario y turístico. Y para conversar de este plan que mezcla economía y planificación urbana, por supuesto en esta mañana en Turno AM nos encontramos con Vicente Burgos, doctor en planificación de la University College de Londres. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Muchas gracias. Queremos entrar en materia de inmediato. Desde la planificación urbana, ¿qué impacto estructural puede tener una desregulación de esta magnitud sobre la forma en que crecen las ciudades chilenas? Bueno, puede tener varias consecuencias, pero yo creo que hay que centrarse en tres elementos bien complejos. El primero es que la planificación urbana consta de participación, de decisiones de diseño, alcaldes, concejales, personas que participan, levantan la mano y se toman tiempo para planificar su comuna, su ciudad. En este caso, lo que se hace es, mediante una decisión centralizada, modificar todos los planes reguladores. Así, en resumen, lo que propone la norma, que se está hoy día en participación hasta el 22 de abril, es que donde cabían cierto número de departamentos con cierta constructibilidad y cierta altura, van a caber más departamentos. Con la constructibilidad, con la misma altura, van a haber más unidades. En particular, se va a pretender que donde cabían, por ejemplo, 100, ahora van a caber 200 o incluso 400 unidades en el mismo tamaño. Eso que significa departamento más chico, más personas y también más automóviles, más cargas justamente para esos lugares. Ese es el primer problema que yo diría grave en cuanto a esta propuesta, que hay una decisión centralizada de modificar por secretaría, digámoslo así, todos los planes reguladores de Chile, sin ver las detalles territoriales de cada uno, sin participación ciudadana masiva, sino que más bien con una propuesta que pretende ser de alguna forma rápida y centralizada para generar un impacto del mercado. Ese es el primer problema que yo diría del asunto. El segundo es que se pretende bajar el precio del suelo. Y al bajar el precio del suelo, es una cuestión que yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos queremos que haya más unidades, más proyectos de vivienda, pero la solución que se propone no parece muy eficiente para ese efecto. Por dos razones. La primera, porque generalmente cuando hay cambio normativo tan masivo, el mercado rápidamente lo absorbe. O sea, eso se va a pasar a precio, no se va a pasar probablemente a bajar una baja de precio importante. Y lo segundo es que las municipalidades, por cierto, es que les cambien las reglas del juego, ¿qué van a hacer? Van a automáticamente ellos querer cambiar sus reglas de juego, en consecuencia van a reaccionar rápidamente y vamos a generar un efecto de lucha o de discusión en torno a cómo se genera la ciudad. Entonces, el caso de los guetos verticales, por ejemplo, que fue en la Estación Central, que fue muy conocido, le hizo muy mal no solamente a la Estación Central, sino que también a la planificación urbana. ¿Por qué? Porque hoy día cuando a mí me construyen un edificio al lado, yo me imagino automáticamente, me van a construir un gueto vertical. Tengo que oponerme absolutamente ante esto. Y eso genera un problema finalmente a lo que nos interesa que la ciudad genere soluciones. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que generar nuevas viviendas, tiene que generar nuevos departamentos. ¿Dónde van a vivir los hijos? ¿Dónde van a vivir las familias? ¿Dónde vamos a ubicarnos en nuestro crecimiento? Pero eso no puede ser resuelto solamente con mayor densidad, sino que tiene que ser resuelto a través de planificación, de decisiones, de determinar dónde está el área verde, dónde está el equipamiento, los transportes. Y en ese sentido, creemos que esta modificación tiene ese problema finalmente, que de alguna forma jibariza la discusión urbana en torno a dos grandes polos. Y eso ya sabemos, tenemos comprobación empírica en Chile de que no es la solución. Y el tercer problema, porque me he alargado harto, disculpen. Tranquilo. Pero el tercer problema, diría yo, como más complejo de esta modificación, es que hay una suerte de contradicción entre entre el discurso del Minbu y pareciera ser el discurso de Hacienda. ¿Por qué? Porque al ministro Boduje, que ha salido harto en redes, le hemos escuchado una idea que me parece que es interesante, que es que ojalá pudiésemos apuntar a viviendas con patio. Viviendas con patio, ojalá con buena ubicación, pero que puedan disputar la idea de que solamente se puede construir departamentos. Pero al mismo tiempo se propone una modificación normativa que lo que pretende generar es cuadriplicar la densidad en muchos sectores bien ubicados. Entonces, evidentemente hay una contradicción,
O se apuesta por una política de expansión donde se fomente el desarrollo de viviendas con patio, con accesos, o a una densidad con un incentivo bastante importante. Por cierto que esas opiniones se pueden combinar, pero como no hay mucha claridad de cómo se va a hacer lo primero, ciertamente esta medida que parece ser muy agresiva con muchos planes reguladores, ciertamente genera algunas dudas. No es que haya, y aquí quiero terminar, no es que haya una oposición a la densidad. A mí me parece bastante evidente, y a muchos nos parece bastante evidente, que la densidad es necesaria en sectores bien ubicados. Es bueno que haya muchas personas cerca de un metro, es mala idea que se reduzca la altura, la constructibilidad o la densidad en sectores donde finalmente el Estado ha invertido. Se ha invertido en transporte, se ha invertido en parques. Eso me parece bastante lógico. Pero hay métodos de planificación. Hace poco se aprobó un proyecto de ley, en febrero se publicó, donde se permite que los planes reguladores intercomunales y metropolitanos, esto es la capa de los gobiernos regionales o de los mismos ministerios, establezcan densidades mínimas, pero a través de procesos de planificación, con participación. En este caso, lo que se propone es, de alguna forma, por secretaría, insisto, a través de una modificación centralizada, modificar todo eso. Y eso, de alguna forma, viene a cuestionar lo que se aprobó unánimemente por el Congreso, como les decía, publicado en febrero de este año. Entonces hay una contradicción también en la política pública respecto a la densidad. Vicente, uno podría decir que las empresas podrían festejar con esto entonces, porque ven muchos menos gastos, pero avisan que van a pausar sus nuevos planes para adaptarlos a esta nueva forma, o sea, el precio bajo no se verá el día de mañana. ¿Cuánto se podría demorar el sistema en asimilar estos cambios? Es que lo primero es que se publique. Okay. Y eso también tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque a ver, esto no lo expliqué y para mí es demasiado obvio y siempre cometo ese error, así que le pido disculpas. Esto es una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La ordenanza es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La ley, por cierto, pasa por el Congreso y aquí esta es la ordenanza, que es una decisión del Ejecutivo, no pasa por el Congreso. Solo pasa por una revisión que es de la Contraloría. Esas revisiones se demoran. O sea, se habló de junio en la nota tercera que tú comentaste al principio. Uh-huh. Yo dudo que eso suceda. ¿Por qué? Porque hay que publicarlo, y hay que tramitarlo, y hay que convencer también a la Contraloría de que esto tiene cierta legalidad. Ese es un proceso que se demora, puede demorar 8 meses, puede pasar a fin de año. Eso, si es que queda con el texto actual, porque también creo que va a haber oposición. Ayer, esto se lanzó ayer en la mañana. Ya ayer salió una nota del alcalde de La Cisterna diciendo, oye, yo no voy a permitir que le metan la mano a mi plan regulador, en el fondo. Yo tendré problemas, necesito atender a las viviendas, necesito acceso a bien de interés público, pero de ahí a que se venga centralizadamente de nuevo a cambiar toda la planificación que hicimos a partir del cambio de un número, por cierto que nos genera problemas. Y ciertamente esos problemas debiesen llevarse a un análisis político. Ahí está exactamente la nota que salió del alcalde. El alcalde Joel Olmos. Sí, exactamente. Entonces, la certeza respecto a cuándo va a suceder esto es más bien, yo creo que podría, si es que todo sigue igual, a fin de año. Pero efectivamente creo que hay que organizarse, hay que hacer discusión, y esa discusión tiene que, ojalá, aprovechar esto como una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque efectivamente yo creo que es necesario, o creemos varios que es necesario, poder acceder a mayor vivienda de interés público. ¿Qué es la vivienda de interés público? La vivienda que es financiada por el Estado, la vivienda social. Sí, vivienda social, sí. En este caso, lo que se está proponiendo es la vivienda económica. La vivienda económica tiene un solo requisito, que es menos de 140 metros cuadrados. No es un requisito muy importante, la verdad. Entonces, uno no podría señalar de que automáticamente este tipo de viviendas va a atender a aquellos que requieren más vivienda. Pero ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para fomentar mayor vivienda de interés público en sectores bien ubicados? Me parece que eso se agregaría a un debate que ya lleva 10 años y que logró modificación legal en 2016, logró la ley de integración 2022 y el plan de emergencia. En fin, han habido distintas propuestas de distintos gobiernos como para ir avanzando en que la planificación se haga cargo de la vivienda de interés público. Eso es súper importante. Pero esto de hacerlo de manera centralizada para una vivienda económica que no queda claro cuál va a ser el beneficio de la vivienda de interés público, ciertamente que creemos que es un retroceso justamente en esta discusión, porque finalmente a largo plazo lo que va a generar es que existan más alcaldes, más gobiernos locales, más gobiernos regionales, aterrados finalmente de que a nivel central se les cambien las normas de un plumazo. Y lo primero que uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la calidad de vida de los vecinos, de las personas? Porque si metemos más gente en menos espacio, no estaremos saturando ya estas comunas que hoy apenas dan abasto. Y por otra parte, pensando en la división social, podría empujar también a la gente a vivir en cajitas de fósforo, que es como lo que se conoce. Efectivamente, o sea, hoy día en lugares mal planificados la vida es más compleja.
Lamento ir de nuevo al caso de los guetos verticales, No, pero, es que es el mejor ejemplo. pero ese ejemplo habla de dos problemas importantes. El primer problema de gente que vive dentro del edificio, que tiene pocos ascensores, muchas unidades ya no se usan para viviendas, se usan para bodegas, porque no se puede vivir ahí en muchos casos. Y también una carga para el alcalde. El alcalde Muñoz ahí ha tenido que enfrentar en el fondo un desafío de cómo atender con el equipamiento necesario, la salud necesaria, el área verde, para atender esta masa de personas que accede porque están bien ubicados, pero mal planificados. Y ahí, Geraldine, tú das un punto que es clave. La norma de densidad, esto de dividir por 4.000 habitantes por hectárea para que 250 unidades, no es una norma solamente para ver con cuánta gente pobla un lugar, sino que también tiene que ver con cómo yo diseñé ese espacio, cuántas áreas verdes tiene ese espacio, cuánta movilidad tiene ese espacio, cuánta salud tiene ese espacio y que pueda soportar la carga de personas de ese sector. Entonces, confundir esta norma de densidad con hoy tenemos que adaptarla porque ahora tenemos 2,8 personas por familia es un ejercicio erróneo, porque la norma de densidad lo que pretende finalmente es preguntarse cuánta carga, cuántas personas requiere y no cuánto tipo de unidades se requieren para atender el tipo de familia nuevo que existe. Por cierto que tiene que haber nuevas unidades para esos efectos, pero también tiene que haber ofertas para los distintos tipos de familia, para los distintos tipos de necesidades que va enfrentando la herramienta. Entonces, yo ahí, y con un punto que hiciste al principio, yo estoy de acuerdo que puede que existan algunos desarrolladores inmobiliarios que celebren esta medida, pero hay otros, estoy seguro, que ven esto con preocupación, porque saben que al mediano y largo plazo, esto de nuevo va a generar una mala fama de los desarrollos inmobiliarios. Y lamentablemente requerimos inversión privada, requerimos inversión pública para generar más viviendas. Eso es muy importante. Tenemos un déficit hoy día enorme de 600.000 viviendas. Pero la forma en que llegamos a esas viviendas también importa. En esta propuesta del Ministerio de Vivienda, que tiene como fin, claro, menor exigencia de estacionamiento, permisos más flexibles, básicamente esta desregulación del suelo, que busca reactivar también el mercado inmobiliario, y hago énfasis en la palabra mercado, se cruza también con una propuesta que estaba sobre la mesa, que es reducir el IVA a la venta de nuevos departamentos, que justamente hizo que la gente dijera, no voy a comprar un departamento ahora, ¿para qué? Si van a aprobar esta ley, voy a poder comprarlo con IVA. ¿Cómo está ahí también la mirada de la inmobiliaria, de los actores del mercado, de la urbanización ante estas medidas? Bueno, efectivamente esa propuesta, ese anuncio del ministro Quirós en torno a la reducción de IVA generó un efecto, no sé si inesperado o al menos esperado por algunos. ¿Regresivo quizás? Claro, que en el fondo hubo mucha gente que estaba a punto de firmar la vivienda, dijo, bueno, sé que no voy a firmar nada porque yo prefiero que me bajen a mí el IVA durante un año, entonces prefiero no pagarlo. Y eso, para poder yo modificar el IVA, requiero aprobar el proyecto de ley, esta ley de reconstrucción o reconstrucción nacional. Ahora se llama ley miscelánea. Bueno, esa ley, bueno, hay varias leyes misceláneas. Yo traje la DDU y también hice ley miscelánea, no son todas malas. Pero esta ley lo que pretende, o sea, lo que requiere es que se apruebe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que esa ley se apruebe con un paquete importante? Entonces, hay una incertidumbre respecto a desde cuándo se va a poder iniciar ese beneficio. Y efectivamente el paquete que tú mencionas respecto al ministro Quirós es un paquete que se viene anunciando hace tiempo. De hecho, la primera vez que escuchamos al ministro Quirós hablar de temas inmobiliarios fue ahí por enero en una presentación en la SOFOFA. Y ahí se hizo varios anuncios, de los cuales podemos ver algunos en la reducción del IVA y otros. Y efectivamente, para el mercado inmobiliario no es tan fácil asumir esas propuestas, porque cuando yo no tengo certeza respecto a cómo esas propuestas van a ocurrir, ciertamente empiezan a surgir las expectativas. ¿Cuándo empieza esta reducción del IVA? ¿Cuándo voy a poder generar mayor densidad? ¿Ingreso o no ingreso a precio de edificación? Porque puede que yo me beneficie con este cambio normativo. Pero este cambio normativo, ¿cuándo va a ocurrir? Va a pasar por la Contraloría. Entonces, cuando nos llenamos de anuncios en torno a los cambios normativos, efectivamente las decisiones de inversión también se van modificando. Yo no podría predecir hoy día qué es lo que va a suceder, me encantaría, pero yo lo que he hablado con algunos actores inmobiliarios es que efectivamente hay más bien una suerte como de restricción en torno a esta expectativa y tratar de mantener la inversión en torno a los proyectos que hoy día existen. Y de hecho,
me parece que no solamente de este gobierno, o sea, han habido varias acciones de gobiernos anteriores para fomentar la inversión inmobiliaria también. O sea, el gobierno pasado del presidente Boric también se hicieron medidas para extender los permisos de edificación, se creó el FOGAES, o sea, se entiende que el desarrollo inmobiliario es importante porque genera trabajo, porque genera vivienda finalmente, pero esto de ir anunciando cosas antes de hacerlas ciertamente genera dudas y genera incertidumbre y eso eventualmente puede generar restricción a la inversión, o sea, genera el efecto justamente contrario al que se pretende. Quiero hablar un poco también de la ideología detrás de esto, porque además Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, abrió el debate sobre el uso del patrimonio estatal, que van a empezar a vender activos de terrenos fiscales, propiedades de bienes nacionales, activos subutilizados en otros ministerios, y el objetivo de esto es que el fondo, el FES, cayó de 8.148 millones en 2022 a 3.913 millones en 2025. O sea, en palabras sencillas, la idea es guardar esa plata para el futuro y no gastarla hoy. Claro, ¿qué hay detrás de la ideología en torno a el urbanismo, a la vivienda de este gobierno, de Jorge Quiroz y también del Ministerio de Vivienda? Yo no, la verdad no sé si hay una ideología compartida entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda, para ser así, si bien sincero, porque yo veo la propuesta de la modificación de la ordenanza y estoy casi seguro que no pasó o pasó de manera muy rápida por el Ministerio de Vivienda. Me parece que es una norma propuesta del Ministerio de Hacienda. No habló Iván Poduje con Jorge Quiroz. Ignoro las conversaciones que han tenido, pero hay varios departamentos técnicos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que desarrollan modificación de la ordenanza. Entre el año 2022 y 2026 se hicieron 10 modificaciones. Y todas ellas fueron, usted puede ver la participación, ustedes, y fueron todas hechas por el Departamento de Acción de Norma. En este caso, no aparece el firmante de la minuta que justifica la modificación. Entonces, sí, creo que hay una ideología desde Hacienda y que se conecta, como tú comentas, a partir de cierta visión de lo que tiene que hacer el Estado. Una visión que finalmente el Estado tiene que ser un facilitador y que de alguna forma que tenga propiedades es un estorbo. Yo estaría de acuerdo con que ciertas propiedades que hay que revisar y que eventualmente es cuestionable que el Estado haya recibido casi que por chiripa porque no había herederos y que los reciba y que los venda. Me parece bastante lógico pero hay otras propiedades del Estado que es súper estratégico que mantenga o que las utilice para fines públicos. Sin ir más lejos, en el gobierno pasado se trabajó entre el ministro Montes y el ministro Figueroa, también el ministro Sandoval anteriormente, el ministro Toro anteriormente, en bienes nacionales, en relación a poder incentivar que los terrenos públicos del Ministerio de Bienes Nacionales se pudieran utilizar en vivienda social. Entonces tú tienes ahí un potencial público que se dirige a una necesidad pública. Eso es finalmente ponerle una visión pública a los bienes públicos del Estado. En otros casos, el Ministerio Nacional puede mantener esa propiedad y destinarla, no sé, a arriendos, destinarla a equipamiento, destinarla a servicios, particularmente en aquellos sectores que están bien ubicados. Entonces, la solución de solo vendamos terrenos es una solución, de nuevo, parcial y que tiene que ver con que el Estado, en este caso, se ve como una suerte como de traba para el desarrollo inmobiliario y los que creemos finalmente en que el desarrollo inmobiliario es importante, también creemos que la visión pública y la propiedad pública es también importante, porque también creamos valor público cuando el Estado está. Cuando el Estado está y se une con privado y genera más vivienda y genera más proyectos de vivienda y genera inversión, pero la visión pública muchas veces está representada en la propiedad y creemos que decir derechamente vamos a vender algún punto, o sea, las propiedades es una visión parcial, ideológicamente parcial en este caso. Para ir finalizando, Vicente, queríamos agradecerte por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, quiero preguntarte qué modelo entonces de ciudad es lo que busca este gobierno, porque tú, mirando Europa, tú que lo estudiaste muy bien, ¿hay algún ejemplo de éxito que quizás estamos copiando, que podamos copiar, o estamos quizás experimentando a ciegas? ¿Cuál es tu reflexión final de todo esto? Bueno, nosotros, aprovecho de aviso a nosotros, esta invitación también se generó a propósito de la Fundación Rumbo Colectivo. Nosotros estamos desarrollando un observatorio de vivienda de ciudad que pretendemos prontamente lanzar con distintas visiones de política pública. Vamos a hacer, por ejemplo, prontamente vamos a hacer una referencia a ciertos decretos que fueron retirados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y la verdad es que una pregunta súper interesante la que hace, que ojalá pudiésemos revisar en otro caso, pero así brevemente, me parece a mí que los modelos de ciudad, más que un modelo de ciudad como una idea de ciudad,
lo que pareciera ser importante, lo que está discutiendo muchas veces hoy día en Europa, es cómo confluimos distintas visiones de desarrollo a largo plazo. Entonces, un terreno público bien ubicado, ¿hay que venderlo o tiene que hacerse pura viviendas sociales? No, hay que combinar con vivienda de interés público, vivienda privada, hay que hacer parque, hay que hacer movilidad, hay que hacer desarrollo de ciudad. Y eso se logra con una combinación entre visión pública, por ejemplo, en cuáles son los requerimientos mínimos y que se fomente la inversión privada. Me parece que hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene potencial para poder empujar esa visión. Hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene, por ejemplo, 50 terrenos de más de 5 hectáreas donde puede desarrollar esta visión. El ministro Produje, por más que uno pueda tener diferencias, yo sé que tiene una visión de urbanista y que puede generar propuestas de ciudad interesantes. Pero si la opción va a ser, vamos a regular absolutamente el desarrollo. Si vamos a finalmente apostar por la venta solamente de los terrenos privados, efectivamente nos va a enfrentar ante un problema, porque el desarrollo de ciudad finalmente va a ser el mejor postor. Y eso tiene consecuencias negativas. En cambio, los que creemos en la ciudad, y esa es una invitación que me gustaría hacerle a los que están viéndonos, finalmente creemos en la combinación, creemos que hay distintos factores en la planificación, en la participación, y en ese sentido, más que una visión de ciudad que podría ser descentralizada o más bien con una densificación equilibrada, lo que sí creo que es importante es que exista participación y que de alguna forma la visión de la creación de valor público, democrática, se pueda ver en sectores que nos sentamos orgullosos. En Chile existen esos lugares. Existe Villa Frey, Sí. existe la Hermosén San Borja. Hemos sido capaces de hacer esas ciudades. El Parque Bicentenario, estuvimos todos orgullosos con un desarrollo, con un proyecto que hizo el gobierno, particularmente el presidente Piñera, en el caso de la Villa Bicentenario. Daba gusto ir a la Villa Panamericana, perdón. Daba gusto porque había un equipamiento potente, primeros pisos comerciales, hay diseño público ahí. Entonces, me parece que esas oportunidades de combinación, donde está el Estado, donde están las municipalidades, en las personas y también el sector privado, esa es la vía, más que una vía donde solamente apostemos al desarrollo privado. Eso. Vicente Burgos, Rumbo Colectivo, doctor, especialista en estos temas. Te agradecemos mucho la presencia esta mañana en Turno 9. Esperamos verte de vuelta. Encantado. Feliz recibo la invitación. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos directo al puesto número 2. Perú entra en la recta decisiva hacia las presidenciales del 12 de abril del año 2026 en medio de una profunda fragmentación política, desgaste institucional y una ciudadanía marcada por el desencanto. Con 35 candidaturas en competencia, el escenario sigue completamente abierto. Keiko Fujimori lideraba las últimas encuestas, mientras el comediante Carlos Álvarez irrumpe como outsider y Rafael López Aliaga consolida a la ultraderecha, a la derecha más dura más bien. El cuadro se complejiza con un alto nivel de indecisos, la irrupción de figuras mediáticas y un contexto de seguridad que vuelve a dominar la agenda, especialmente tras la declaración de estado de emergencia en Tacna, en la frontera con Chile. Y para conversar sobre este tema que pone los ojos en nuestro país vecino, nos acompaña el periodista y el exitoso streamer peruano Marco Cifuentes. Bienvenido a Turno M nuevamente. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien. Gracias por acompañarnos. Marco, ¿qué explica que Perú llegue nuevamente a una elección tan fragmentada y sin un liderazgo dominante en esta ocasión? Pues los últimos 5 años, en realidad, ¿no? De un Congreso tomado por algo que los peruanos llamamos el pacto mafioso, que es una situación parecida a la que se ha vivido en Guatemala, ¿no? En donde el Congreso básicamente es el que manda y un grupo de partidos es el que se ha adueñado de ese Congreso. Y ellos hicieron una serie de reformas a la Constitución, han hecho en la práctica una asamblea constituyente, han cambiado 70 artículos de la Constitución, ya perdimos la cuenta, y para tratar, entre otras cosas, para reformar el sistema electoral, que es lo que está llevándonos a un escenario con 37 partidos en competencia, 38 partidos en competencia, y claro, cuando tienes a 30 y tantos candidatos presidenciales, pues es bien difícil que alguno pase el 5%, ¿no? De hecho, hay un grupito de candidatos que son los que están allí como alzando la nariz encima de la inundación. Keiko Fujimori lidera
con 10%, 11%, y es la que está a la cabeza de las encuestas. Entonces es una situación bien particular, ¿no? Marco, Sebastián Flores por acá, bienvenido a Turno AM. 35 candidatos, mucha dispersión de votos, va a haber un balotaje, van a ir dos, pero ninguno va a ser por mucha diferencia. Ve ahí que se colaba también Carlos Álvarez, que es como el outsider mediático y también se le ha denominado como el voto castigo. Y vamos a seguir hablando de las presidenciales, pero quiero tener un poco también son elecciones parlamentarias, legislativas. Ahí también hay muchos candidatos y quiero entender por qué tanto candidato. Entiendo que había una legislación que ponía barras trabas, un número importante de firmas para poder participar, pero eso se bajó. Y eso hizo que mucha gente participara. Y uno se pregunta, viéndolo desde afuera, Perú ha sido un país bien turbulento en lo político, pese a que macroeconómicamente le ha ido bien. Pero ¿por qué ocurre esta dispersión, esta proliferación de candidaturas presidenciales? Son 35, son muchas. Y también en las parlamentarias, donde el número de verdad es abrumador para el número de cargos que están en juego. O sea, el cálculo es que son unos 8.000, 9.000 personas postulando a distintos cargos, ¿no? 9.000. Sí, diputados, senadores, parlamentarios andinos. Pero eso es una locura. Es una locura, efectivamente, lo es. Por supuesto que lo es. Y tiene que ver con lo que les decía hace un rato, ¿no? En los últimos 5 años la legislación electoral se cambió para peor, obviamente, y ha generado esto que estamos viviendo. Entonces, la tentación de tener tu propio partido fue muy alta. Además, pues eso, hay financiamiento no solamente para los partidos que logren entrar al Congreso, sino también para los que están en campaña. Un financiamiento indirecto a través de publicidad en canales de televisión, pero se ha detectado, por ejemplo, eso se llama la franja en el Perú. Una franja es un momento de publicidad obligatoria, ¿no? Y se detectó, por ejemplo, que algunos partidos habían derivado el dinero que les tocaba para la franja a sus propios canales de televisión, a sus propios medios. Entonces, con lo cual, pues se ganaban con algo de dinero, ¿no? Muchos partidos también, y esto es público, cobran por cupo de candidato. Entonces, tú pones un partido político y pues ya tienes un negocio. Entonces ahí tienes 30 y tantos negocios, porque no hay 30 y tantas divisiones ideológicas entre los peruanos, digamos. Se supone que un partido representa, pues eso, ¿no? Un sector ideológico, pero en este caso no hay mucha diferencia. Algunos de los candidatos que están ahora mismo raspando el 5%, por ejemplo, perfectamente podrían haber postulado juntos, pero no lo hicieron, justamente porque era demasiado tentador. Y ahora tenemos esta dispersión del voto, ¿no? Marco, hasta el domingo, cuando salieron las últimas encuestas, teníamos la idea de que esto se iba a quedar más o menos y siguiendo también las tendencias entre Keiko Fujimori y Porky, ¿cierto? Eran los candidatos que lideraban, digamos, las mediciones. Pero el domingo, a una semana de la elección, nos dimos cuenta que, fundamentalmente a partir de Ipsos, que aparecía un tercer nombre, Carlos Álvarez, que acá en Chile lo conocemos como el comediante que imita a Michelle Bachelet. Sí. Se hizo conocido por eso en nuestro país. ¿Qué me puedes decir de Carlos Álvarez? ¿De verdad tiene posibilidades? Vi por ahí una portada de la revista Caras donde hablaban de él como el antisistema, como el outsider. Entiendo que ha realizado una carrera fundamentalmente de comediante. Cuéntanos un poco de él y si de verdad crees que tiene posibilidades para este domingo. Honestamente, en un sistema como el peruano cualquiera tiene posibilidades, ¿no? Pero efectivamente él viene subiendo, que de nuevo subir en las elecciones peruanas de hoy significa pasar del 3% al 7%, ¿no? O sea, ya con 7% está en un lugar expectante, ¿no? Carlos Álvarez es comediante, imitador en el Perú hace 40 años y es muy conocido, es muy bueno, realmente es una persona con un talento sobre todo para la imitación, ¿no? Pero en los últimos años ya mostraba una inquietud política en su Facebook sobre todo, grababa videos
en los que supuestamente era él mismo, que es algo que los peruanos nunca hemos visto, ¿no? Casi nunca lo vemos a él haciendo de él, digamos, ¿no? Siempre era otra persona, siempre estaba imitando a alguien más. Y este personaje que creó de él mismo era un personaje pues muy indignado ante la ola criminal que se vive en el Perú ya hace un tiempo y que pide mano dura y que pide pena de muerte y pide jueces sin rostro para juzgar a los criminales y que los criminales se entreguen o él mismo va a liderar enfrentamientos armados contra ellos donde los va a ejecutar y cosas por el estilo. Y parecía un candidato folclórico más hasta que en el debate, además, claro, con 36 candidatos, imagínense cómo fue el debate, tuvieron que hacer 3 días de debates, ¿no? Y claro, tenían los candidatos 1 minuto y medio máximo para tratar de posicionar sus ideas. Y Carlos Álvarez justo le tocó enfrentarse a un candidato muy impopular y en el momento preciso lo imitó. 2 segundos, muy poquito. Pero eso fue suficiente para llamar la atención sobre él y a partir de eso, parece una tontería, pero es así, a partir de eso empezó a subir en las encuestas y él mismo en los mítines ha empezado a imitar a sus rivales, con lo cual pues, es que, digamos, ha llamado la atención. Luego ha salido pues una serie de cuestionamientos, ¿no? Él, en la época de Fujimori, a fines de los 90, pues de hecho, justo después de la caída de Fujimori, de hecho estuvo enjuiciado por haber recibido dinero del Estado para apoyarlo en la campaña. Es un juicio del que él fue declarado inocente, pero han salido pues en estos días, en La Encerrona nosotros mismos hemos publicado videos de esa campaña, la campaña del año 2000 de Fujimori, la última campaña de su tercera reelección, en los que él casi no hacía comedia, en realidad lo que hacía era campaña, y en el canal del Estado además. Marco, ¿qué pasa entonces, claro, ahora con Keiko Fujimori? Porque, claro, ahora está liderando el sondeo con 14,5% y siempre está ahí, está a un paso de ganar. ¿Lidera por mérito propio o más bien porque los otros candidatos no están despegando? Es un poco eso, ¿no? Digamos, algunos dirían, y hay analistas que lo dicen, que su partido, que es el que ha controlado el Congreso, digamos, casi todo el rato en los últimos 5 años, casi ha diseñado esto, es decir, en la medida que el fujimorismo es lo único que, en un país como el Perú casi no hay, en el que no hay partidos realmente, el fujimorismo que ha sobrevivido desde los años 90 es lo más cercano a un partido político. De nuevo, con 10%, 11%, pero es lo más cercano. Entonces, en la medida que el voto se dispersa, pues para el fujimorismo es mucho más fácil sobrevivir, porque estás, digamos, enfrentándote a una serie de pitufos. Entonces, tú puedes ser pequeño, pero eres el más grande de los pequeños, ¿no? Y eso es lo que pasa esencialmente con el fujimorismo, ¿no? Una vez más, que es algo similar a lo que pasó en la elección anterior, en el 2021, no habían tantos partidos, había la tercera parte, 12 nada más, pero les pasó algo similar, como había entre la pandemia y la desafección, pues los votos por los partidos en ese momento también eran bien pequeños y Keiko Fujimori logró pasar a la segunda vuelta igual, con un 8 o 9%. Entonces, esto es un escenario un poco más radical, pero similar al del año 2021, ¿no? Pero ahora, ¿tú crees que se le dará a ganar en esta ocasión? O más bien no, porque el peso de la familia está ahí, está presente, tiene un voto cautivo, pero también tiene un odio gigante por todo su legado. ¿Tú crees que ya la gente con todo este, ¿cómo lo puedo decir? Favoritismo que tiene por ella a través de los sondeos que hemos visto últimamente, ¿crees que este muro de cemento que alguna vez lo fue para ella, ahora sea que las nuevas generaciones olvidaron el pasado? ¿Qué es lo que está pasando en Perú con toda esta situación con Keiko Fujimori? Esta es la 4ª vez que ella postula, ¿no? Y va a ser la 4ª vez que pase además a la segunda vuelta. Siempre ha pasado a la segunda vuelta y siempre ha perdido. Era como Messi antes de ganar las finales. Llegaba siempre a la final y la perdía. Sí, efectivamente. Pero además, digamos, en el Perú hay un chiste muy popular
De hecho, ese chiste es hoy la portada de la edición de hoy de La Encerrona, del noticiero que tenemos hoy. Eh, Hay un chiste que es a Keiko Fujimori en la segunda vuelta le gana hasta un panetón, ¿no? Entonces, claro, digamos, ahora básicamente lo que vamos a decidir los peruanos este domingo es cuál es el panetón que va a pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori y que si vemos los antecedentes, si vemos digamos, el antivoto que tiene ella, cuando la gente preguntan por quién nunca votaría, hay un 80% de gente que dice jamás por Keiko Fujimori. Entonces es muy probable que la persona que pase ahora la segunda vuelta con ella le gane. Todo puede pasar en el Perú siempre, por supuesto, ¿no? Pero digamos, si yo tuviera que apostar, apostaría por sea quien sea que pase con ella. Marco, dos preguntas. Primero que nos explique acá, porque no conocemos el concepto panetón. ¿Qué significa? El panetón es como un no es una postre, es una ¿Un queque? especie de torta que comemos en Navidad los peruanos. Ah, ya, Este, me imagino una suerte italiana, de ¿no? pan de Pascua. Panetone. debe ser. Sí, eso Bacán. es. Sí, si tú lo ¿Sí? buscas en Google Imágenes te aparece como un pan de Pascua. Perfecto. Sí, efectivamente. Perfecto. Marco, Como un pan, es un pan de Sí, Pascua, sí. efectivamente, ¿no? Sí, es como, eso, simplemente Un- podríamos haber dicho cualquier cosa, una palta, digamos, no sé, o sea, una piedra le gana a Keiko Fujimori, ¿no? Cualquier cosa. Hoy hay otro postre peruano que le dicen pionono de vitrina, que es un brazo de reina. Pionono. Y por esa canción, ¿te acordáis que el viral que le hicieron ¿cómo se llama? Seguro tú sabes, Marco, que era A Vizcarra. a Vizcarra, la canción Caramelo de chocolate. Ah, Dice, como un pionono de vitrina. Porque eso fue Enróllame, así. lo Y yo, que- como chileno, preguntaba, ¿qué es un pionono de vitrina? Y era un brazo de reina. ay, Que perfecto. así le Un llamaba brazo de Canchila. reina, Así le efectivamente. llamaba Canchila al pionono de vitrina. Sí. Esos versos son supuestamente los que le dedicó una supuesta amante a Vizcarra. Y Entonces que era, se reveló- y ocupaba la letra de la canción de Daido. Sí, po. y Sí. se transformó en una canción de Daido, efectivamente. Yo la tuve pegada todo ese año, que fue el 2022, creo, cuando salió. Oye, Sí, el Perú es caótico, pero nos divertimos. Sí, ustedes entregan material increíble para la diversión del resto de Sudamérica. oye, Marco. Yo para que esto no los agarre desprevenido, les quería avisar que hay otro candidato que en realidad en las últimas encuestas parece haber sobrepasado a Carlos Álvarez. Es un señor que se llama Ricardo Belmont. Es nuestra versión de Don Francisco, digamos. Él es el encargado fue el encargado durante años de ser hacía las teletones. En los años 80 estoy hablando. Es un señor que hoy tiene 81 años y que, pues, gracias a su hija que es TikToker de 18, ha llegado un montón de jóvenes y en esta semana de silencio electoral en el Perú, en el que en el Perú, dentro del Perú no se pueden difundir encuestas, pues ha empezado, parece, en algunas de ellas, a pasar a Carlos Álvarez, con lo cual, Ah, o sea, es otro personaje televisivo, ¿no? También, entonces quizás a veces, no sé, o sea, en medio de una campaña en la que los discursos han sido muy agresivos y muy centrados en la violencia y en lo punitivo, me da la impresión que al final el elector está buscando a alguien que le lleve un poquito de alegría. Me da la impresión que ya hay una sensación de, no sé, de tener aunque sea un mensaje menos oscuro, menos opaco, ¿no? ujú. Por ahí, lo digo para que no los coja de sorpresa, porque de pronto hemos hablado de otros candidatos y el domingo este señor pasa a la segunda vuelta, pues había que avisar. Oye, Marco, aprovechando que estás hablando de la influencia del voto, hay un tema que nos toca justamente directo, que el Ejecutivo decretó estado de emergencia en Tacna, justo en la frontera con nuestro país, militares, vigilancia y suelo y drones. Este tema migratorio y de seguridad, ¿tú crees que va a definir el voto en esta etapa final que vamos a ver el día domingo? No, porque ya se ha tocado el tema migratorio un montón casi desde el inicio, ¿no? Que es un poco lo que te decía hace un ratito, ¿no? De hecho, Carlos Álvarez es el candidato que tiene un discurso mucho más antimigrantes, antivenezolanos directamente, pero y eso no le estaba funcionando, o sea, cuando empezó a funcionar su candidatura fue cuando le bajó un poco el volumen a eso y le subió el volumen
a sus chistes, que le salen muy bien y que se siente muy cómodo en eso. Y allí fue cuando empezó su candidatura como a despegar, porque él se intentó posicionar, de hecho, como un candidato, pues eso, anti-inmigrantes, supuestamente, ¿no? La ola criminal que han llevado los venezolanos al Perú y tralala. Pero eso no le estuvo funcionando, hasta que de pronto encontró que, no sé, sincerarse un poco ante el público le iba a funcionar mejor y le está funcionando mejor. Marco, para cerrar, quería preguntarte cómo crees que se va a comportar también el electorado peruano este fin de semana, pensando en dos cosas. Primero, la participación. Se entiende que existe una suerte de desafección, si se quiere, a las candidaturas. Las encuestas así lo reflejan. ¿Crees que va a haber una merma por ese lado? Y lo otro es esta eterna dualidad Lima versus el mundo rural, las provincias, las otras, digamos, localidades del Perú que siempre son fuertes electoralmente. Recuerdo, por ejemplo, fueron ellas las que le dieron la presidencia a Pedro Castillo en su momento. Era el candidato que venía desde el campo, desde las zonas rurales. ¿Cómo crees que se va a comportar ese electorado este fin de semana? Cuando hace un rato les dije que podía ser cualquier cosa, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? A estas alturas, por ejemplo, de la elección anterior, Pedro Castillo pues estaba empezando recién a aparecer en las encuestas. O sea, en el viernes anterior, y de pronto fue una cosa como que despegó porque había hecho una campaña muy fuerte en los sectores rurales, y las encuestadoras no llegan necesariamente allí, al menos como deberían. Y lo de Pedro Castillo fue tan de sorpresa que yo me acuerdo que cuando CNN dio el resultado de la segunda vuelta, no tenía una foto para mostrar de Pedro Castillo, ponía la foto de Keiko y una figurita de estas como de Facebook cuando recién sacas tu cuenta que sale una silueta, puso la silueta de Pedro Castillo, no tenía una fotografía de Pedro Castillo. Entonces puede pasar cualquier cosa, y hay un heredero de Pedro Castillo hoy postulando que está, pues eso, peleando por el quinto o cuarto puesto, dependiendo de la encuesta, y que puede seguir subiendo, que se llama Roberto Sánchez, al que, digamos, de una manera simbólica, Pedro Castillo le regaló su sombrero, este sombrero gigante que usaba Pedro Castillo de la zona de Chota. Entonces Roberto Sánchez es limeño, ¿no? De campesino no tiene nada. Está haciendo apropiación cultural. Totalmente apropiación cultural. Vive en San Borja, que es un distrito de clase media absoluta, pero está saliendo con ese sombrero y llegó a su último meeting de cierre de campaña montado en un caballo, ¿no? Él se ha vuelto de pronto, campesino, pero hay alguna encuestadora por ahí que mide un poquito mejor el voto rural y él está allí, bastante bien. Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando el segundo puesto se decide por quién llega al 8%, pues honestamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este señor también está ahí tentando el 8%, podría ser también él, ¿no? Y podría ser un poco la venganza de ese votante, ¿no? Porque hay que decir que cuando Pedro Castillo ganó Keiko Fujimori y se le sumó toda la derecha en ese momento, dijo que había habido un fraude. No hubo ninguna evidencia de que haya habido fraude, todo lo contrario, pero ese discurso caló, intentaron anular votos en las zonas altoandinas, que habían votado masivamente por Castillo, y eventualmente le hicieron la vida imposible a Castillo. Entonces hay esta sensación entre el votante original de Pedro Castillo, pues eso, que de alguna manera les robaron su voto en ese momento, ¿no? Y de pronto ahora lo de Roberto Sánchez se ve un poco como una venganza, una retribución al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo, es como, me hace gracia haberles estado dando como 3 posibles personas que pueden pasar a la segunda vuelta, pero ese es el desconcierto del Perú ahora mismo, ¿no? Oye, Marco, no quiero despedirte antes de comentarte porque te va a consultar algo, pero antes yo te quiero comentar que para mí las elecciones, o más bien los debates presidenciales de Perú, están a otro nivel porque he visto extractos donde Keiko Fujimori sorprendió al afirmar que le haría ghosting a Mesías Guevara. No sé si viste ese extracto que se viralizó a través de las plataformas sociales y después le dice él, yo la voy a papear. ¿Qué es papear? ¿Qué es eso? ¿Qué significa...?
Papear ¿O es un pape? como un poco como arrasar, como no golpear directamente, pero sí como eso, te papeo es como que te gano en el debate en las redes, o sea, cuando alguien te humilla en las redes sociales, te papeó, Ah, ¿no? Mm. Entonces, con buen tino, este otro candidato, que es un candidato que tiene nada, pero que es bastante bueno, pues le dijo que sí, se pusieron a hablar en, como no en el sé, como este idioma meme de joven, los no sé. Simpsons, Idioma muy como este joven, meme de igual, los muy, Simpsons. muy generación Z, igual gostear. Te voy a gostear, le dijo. Sí, era este meme de los Simpsons del señor Burns cuando trata de hacerse el jovencito. Ah, claro, el típico. Fue un poco eso, la verdad, de parte de ellos dos, ¿no? Pero fue gracioso, se viralizó y Keiko, claro, Keiko hizo este chiste de gostear y él fue el que, pero lo tenía pensado, digamos, ¿no? En cambio, él reaccionó rápido y tenía un término juvenil en la mente y lo usó, ¿no? Lo usó bien. La verdad es que estuvo, mira, en medio de todo, de nuevo, ¿no? Los debates han sido divertidos porque tener 3 días, cada día a 12 personas discutiendo entre sí, además tenían 1 minuto y medio para decirse cosas, entonces era como un formato casi de TikTok, ¿no? Era como estar en TikTok porque te hablaban nada, entonces resultó, a mí sí me pareció, hubo gente que se quejaba porque no era un debate realmente, ¿no? Pero al menos fue entretenido, digamos, porque tenías que, saltabas de uno al otro muy rápido y generó varios clips así como este del ghosting. Marcos y Fuente, y solo para cerrar, nosotros acá en Turno y en Stellar Bet queremos predecir lo que puede pasar este 12 de abril domingo, elecciones parlamentarias, pero también presidenciales. Y de los 35 candidatos hay 4, que ahí lo vamos a ver en pantalla en este momento, que están con posibilidades acá. Quiero que lo veas tú y hagamos el ejercicio de la futurología. Te quiero poner a prueba en tu conocimiento y también en Debe que... ser, debe ser es como la carrera más peligrosa en el Perú, la futurología, ¿no? Eso es así, vas a fracasar siempre. Pero dame una predicción de quién gana la primera vuelta al menos. Oh, Y no, la primera vuelta, claramente Keiko Fujimori, eso no, quién la no acompaña. hay vuelta que darle. ¿Y quién la acompaña en el balotaje? El balotage, como le dicen algunos. Esa es la pregunta del millón realmente, ¿no? En estas casas de apuesta online que hay ahora, ahí está la pelea, ¿no? Keiko, definitivamente. ¿Quién podría venir después? Yo probablemente, no, si tú ves las tendencias de esta semana, quién está estancado, quién está subiendo, yo diría que Belmont, nuestro Don Francisco. Pero claro, le ha caído de todo esta semana, obviamente, porque el señor tiene una carrera de 50 años en televisión, entonces, y es un señor muy antiguo que ha tenido una serie de expresiones, pues, discriminatorias de todo tipo, como se imaginarán, raciales, misóginas, homofóbicas, entonces han estado desenterrando todas estas expresiones. Tiene un lío, en algún momento él tuvo una especie de tuvo un canal de televisión en el que le ofrecía a la gente ser su socia y 70.000 personas terminaron con su dinero licuado. Entonces hay una serie de cosas que ha salido esta semana, de pronto cae, ¿no? O sea, de nuevo, miren, en el último mes ha habido unos 4 hasta 5 candidatos de las redes sociales que han durado una semana, 2 semanas, y de pronto se desinflaban, ¿no? Belmont es el último de ellos. Entonces, de hecho, si teníamos esta discusión dentro de otra semana, probablemente hubiera sido otro candidato el que esté ahí arriba de la ola, ¿no? A Belmont le ha tocado justo ahorita. Podría ser él. Marcos y Fuente, popular periodista y popular streaming peruano, muchas gracias por acompañarnos acá en Turno, el primer canal de streaming de Chile. Un abrazo gigante para todo el Perú. Abrazo a todos ustedes, amigos de Turno. Chau, chau. Chao. Y antes de pasar al puesto número 1, tenemos que quedarnos con la predicción. Yo voy a jugármela, y creo que Stellar Bet también te permite la opción de jugártela, por Keiko Fujimori. Yo te lo digo, más allá de tu tendencia izquierda, derecha, centro, apolítico, salga quien salga, tengo que trabajar igual. Si hablamos en términos de posibilidades, parece que es Keiko, ¿no, Camilo? Hay un momento muy bueno de Keiko en los debates que comentaba la Yeye, de
hay un candidato que le dice: señora Keiko, ¿usted ha participado alguna vez en un procedimiento policial? No como detenida, sino como parte del procedimiento. Muy gran momento. Aprovecho para que lo vean ahí está en las distintas redes sociales. Keiko Fujimori es la que principalmente tiene más opciones y es la que yo personalmente me hago cargo de todo lo que te digo, creo que puede ganar, y en Stellar Bet también se lo preguntan, así que entra con el código TURNO, te va a ayudar también a tener más posibilidades en Stellar Bet. Hazlo solo si eres mayor de edad, hazlo solo si eres responsable, hazlo solo si eres adulto, hazlo en Stellar Bet, donde juegan las estrellas. Y con esto nos vamos en directo y sin más preámbulo, el puesto número 1 del ranking de noticias. La agresión sufrida por la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral de Chile escaló rápidamente desde un incidente universitario a una crisis política nacional. La retención por más de 2 horas, las lesiones constatadas y las denuncias por insultos racistas reactivaron el debate sobre violencia política y responsabilidad institucional en el resguardo de autoridades. El episodio no solo abrió una investigación penal por atentado contra la autoridad, sino que también reimpulsó la discusión legislativa sobre el proyecto Escuelas Protegidas, incluyendo la posible pérdida de gratuidad para estudiantes condenados por hechos violentos, y en paralelo una encuesta CADEM mostró alto respaldo ciudadano a medidas sancionatorias, fortaleciendo la ofensiva política del oficialismo y la UDI. Mucho ojo con lo que pasa este fin de semana y lo que pasa la próxima semana si uno va a lo que está marcando, por ejemplo, hoy día la portada del Mercurio y los reportajes que vienen dentro respecto a lo que ocurrió con la ministra Lincolao justamente en el Mercurio. La segunda parte, el segundo capítulo en materia de la agresión que sufrió en la Universidad Austral tiene que ver justamente con la persecución de las personas que están siendo investigadas, tal como anunció el ministro Alvarado, por atentado a la autoridad. Ese es el concepto, el delito por el cual eventualmente se van a ajustar. Alvarado dijo que ya los tienen identificados. Sí, a Dijo 3 que ya sabe estudiantes. quiénes son. 3 Y acá estudiantes, lo que sale, y sale textualmente con las iniciales de los presuntos responsables, es que serían personas involucradas o cercanas al Partido Comunista y el Partido Socialista. Y les voy a leer algunos elementos que salen en este reportaje para que ustedes me den sus apreciaciones. Dale. En el radar de la policía están algunos alumnos respecto de quienes se pesquisa pudieron tener participación en los hechos. Uno de ellos, una expresidenta de la Federación Austral, de la Universidad Austral, MMR, a quien se le asocia con el PC según datos policiales. Entre los antecedentes de interés de MMR se mencionan algunos relacionados con su asistencia a al menos 3 manifestaciones en los últimos años, como una marcha denominada Pañuelazo ¿Ya? en el Día de Acción Global por el acceso al aborto el año 2023. Y eso automáticamente te hace Entre otras comunista. actividades similares características. Es impresionante como lo ponen como antecedente penal. Claro. Este tema de su asistencia al pañuelazo. Otro blanco investigativo o persona de interés en las pesquisas es el estudiante MRC, afín o vinculado a las Juventudes Socialistas de la región. Se le relaciona con distintas marchas que sumarían al menos 8, como una de la CUT, manifestaciones de estudiantes y la conmemoración del estallido en 2023, de acuerdo a los antecedentes reunidos en la indagatoria. Esos son, digamos, para ponerlo en clave de antecedentes penales, asistencia a marchas y manifestaciones de distinto tipo. Lo que tiene hoy día la Policía de Investigaciones da la impresión que esto no es otra cosa que la antesala de eventuales detenciones que vamos a ver el fin de semana. O sea, aparentemente, según lo que dice el Mercurio, estas personas ya estarían identificadas y Claro. serían, digamos, el procedimiento que sigue es que sean detenidas, entendiendo que ya existe una querella en curso, que el gobierno está en la búsqueda justamente de estas personas. Y es lo que se viene, digamos, la próxima semana. Mucho ojo, ¿por qué? Porque da la impresión de que se están pidiendo las peores penas del infierno para estas personas, y que si bien se requieren sanciones, hay que siempre pensar que esto no vulnere el Estado de Derecho, no vulnere el debido proceso, no nos saltemos normas, y sean justamente... ¿Por qué? Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, ayer escuchábamos a Andrés Joanet, subsecretario del Interior, de Seguridad, quien dijo que esto era prácticamente un crimen de guerra.
y no estamos ante eso. Entonces hay que ponderar muy bien también el tipo de delitos que en esto pueden... Se habla de la expulsión de la universidad, me imagino que habrán sumarios respectivos. En algunos casos acá son personas que están o en su último año o están derechamente egresadas de sus carreras. Entonces hay mucho ojo con cómo se dé este procedimiento tanto el fin de semana y en la semana, también pensando en los elementos que se han ido poniendo sobre la mesa. ¿Por qué lo digo? La ministra ayer dijo que había sufrido insultos que apuntaban a su etnia, a su raza, A su identidad o a mapuche. su identidad, básicamente, claro, a su ascendencia. Y eso puede perfectamente entrar en la categoría de crimen de odio, ya como en esos elementos. Entonces, mucho ojo con cómo se dé esta persecución en términos de policiales para estas personas que estuvieron involucradas en la agresión a la ministra Lincoln Lagos. Quiero volver a la portada del Mercurio, que la miré un poco porque hace mucho énfasis en su titular principal, que están vinculados al Partido Comunista y al Partido Socialista. La portada del Mercurio, esa es la nota interior. Porque además hace alusión a que el rector, Egon Montesinos, fue militante de la Federación Regionalista Verde Social. Y una nota también en EMOL, titulada Ex Intendente de Bachelet, porque lo fue también y crítico de republicanos. Entonces, hay un frame, hay un encuadre que está haciendo el Mercurio en ligar a todos los integrantes directamente a partidos políticos o movimientos de izquierda. Mira, ahí más abajo dice, el rector en el centro de la polémica, militante de Federación Regionalista Verde Social, exintendente y vocero crítico de republicanos, creo que Sí, plantea. que ha salido... Yo lo conocía antes a Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral, y es un personaje que en verdad tiene mucho, así, tenía un podcast, alguien que daba opinión política constantemente, entonces tiene un historial para atrás. Claro. Estaban todos buscando cosas en YouTube y no fue difícil encontrar. Encontraron en Twitter, en la segunda ayer también salió información respecto a estos antecedentes, crítico de Carabineros, crítico de Republicanos, y digámoslo, también se refería a ellos de manera bastante coloquial. No era como digamos, su estatus de rector, porque no lo era un académico más, claro. y además él es cientista político, entonces era más o menos normal que se refiriera a cosas de la política. En un podcast llamado La Crisis del Encierro, emitido en septiembre de 2021, se viralizó un capítulo donde hace duras críticas al Partido Republicano y dice, ojalá se caiga la lista de republicanos que no tengan candidato en ninguna parte del país, y ojalá la lista del Frente Amplio, que acá fue objetada, se levante y la repongan, conozcan la gente en espíritu democrático. Y eso es lo que están viralizando, volviendo un encuadre de ligar a estas personas involucradas en el ataque, involucradas de distintas formas. No me refiero a que el rector haya sido parte. De hecho, se supo ayer que estuvo conversando con él, tratando de resguardar la seguridad con los elementos que había en ese momento. Pero el encuadre que está haciendo cierta prensa es atribuirle cercanía o directamente ligazón al Partido Comunista, al Partido Socialista y a otros movimientos o partidos de la izquierda y la centroizquierda. Oye, Sí. otro de los puntos yo creo que es importante relevar y poner acá en la mesa de discusión para que ustedes conozcan, es que se reactivó la discusión del proyecto de escuelas protegidas, porque tanto el Ejecutivo como sectores oficialistas aprovecharon este hecho para reforzar también la agenda de seguridad educacional. Se busca, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, restringir gratuidad a condenados por hechos violentos. La UDI propuso ampliar la sanción a quienes ya reciben beneficios estatales y la vocera Mara Seguini anuncia nuevas indicaciones para universidades. Entonces, el subsecretario Andrés Llonet endureció el tono, calificó el acto como un acto de barbarie, solicitó expulsión rápida de los responsables y abrió la puerta a extender sanciones a educación superior. Y la encuesta académica que también comentábamos en un inicio fortaleció también este respaldo político a tomar medidas mucho más severas, porque los resultados son claves. Un 75% apoya quitar gratuidad a estudiantes violentos, un 88% respalda sanciones o expulsiones, el otro 70% apoya la ley escuelas protegidas y el 83% respalda prohibir capuchas, mientras que el 79% aprueba pórticos detectores de metales, Camilo. Sí, hay que, más allá, yo me da la impresión de que eran predecibles. De hecho, también salió una encuesta Black and White, en donde los porcentajes son mucho más abultados, sobre el 80% de respaldo a estas normas. Predecible porque en el fondo no significan otra cosa que la sanción. Ahora, hay que ponderar, y esto evidentemente no se hace lo que la gente necesariamente tiende a creer. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas normas que, por ejemplo, pueden estar reñidas con la Constitución. En el caso de la gratuidad, lo comentábamos ayer con el diputado Santana, puede ser complicado en ese sentido, porque efectivamente es una norma que solamente castiga a los estudiantes pobres. ¿Qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, en un colegio privado que pueda realizar unas acciones como esta y en verdad no necesita la gratuidad?
¿Cuál es la Claro. sanción que le llega? Ah, te quitamos gratuidad. Bueno, nunca la necesité. Me lo pagan mis padres. Entonces o da tengo lo los mismo. medios, A- claro. ese estudiante no se ve afectado. Entonces, Qué es buen una, punto tocaste. es una discusión. Es una medida clasista, quizás. Exactamente. Que segrega totalmente. Exactamente. Entonces, mucho ojo con eso, que puede ocurrir. De hecho, se ha sabido casos de delitos brutales que se han realizado justamente en colegios de los estratos más altos, ¿cierto? Ay, qué De buen persecución, en fin. Entonces, mucho ojo con eso. Lo último que quería comentar, recomiendo para que todos lo puedan ver, y además que para apurar un poco, porque se viene el panelazo de este viernes, que ya están acá todos los muchachos, es la columna que viene de Carlos Peña hoy día en el Mercurio. También siento que encuadra muy bien el tema dentro a los deberes y los derechos de la universidad. Y mucho ojo también con este discurso respecto a las libertades, porque muchas veces en la universidad se habla de que es el lugar donde en verdad las personas pueden ser de libre pensamiento, en fin, pero la libertad no siempre está como en el vacío. Hoy día que también los discursos libertarios, ¿cierto? Te hablan de libertad en un montón de cosas. Es muy buena la reflexión de Carlos Peña en este sentido, en esta materia. Y la entrevista que le hizo ayer la Josefa Garrido en Turno PM a Cecilia Pérez. Muy buena, por En cierto. donde, entre otras Visítenla. cosas, habló de este caso, habló de la ministra Lincoln Lao, y ella decía, es muy llamativo que esto ocurra en un espacio como la universidad, donde justamente es el espacio donde debiesen prevalecer las ideas, y no, digamos, justamente lo que vimos en la Universidad Austral, las agresiones, los gritos, los epítetos, los insultos. Oye, justamente el video que estaba comentando de la entrevista con Josefa Garrido y Cecilia Pérez está disponible a través de YouTube para que busquen el segmento, lo visiten y no se pierdan de absolutamente nada. Y con esto ya cerramos el ranking de noticias. Oye, muchas gracias, Camilo, por acompañarnos esta mañana. Nos vemos, que estén bien.